seguidas, ¿no? Dos o más vocales juntas, dos o más vocales seguidas. Muy bien, entonces habiendo visto este ejemplo, creo que ya puedo pasar a definir toda la clasificación que lleva consigo lo que viene a ser este tema. Por ejemplo, tenemos el diptongo. ¿Qué cosa es el diptongo? Dentro del diptongo, cuando tú encuentras una concurrencia vocálica, es decir, tú encuentras dos vocales seguidas, dos vocales juntas, bien pegadas, nunca las vas a poder separar dentro de una sílaba. Jamás las vas a poder separar. Para reconocer un diptongo, tú tienes que tener en cuenta tres clasificaciones. Vamos a empezar de la siguiente manera. Vamos a tener al diptongo creciente. Diptongo creciente, que la fórmula es la siguiente. Pero antes de ello, vamos a recordar una clase básica para nosotros tener en cuenta sobre los diptongos y sobre los hiatos. Por ejemplo, tenemos aquí todas las vocales, ¿no? A, E, I, O, U, cierto, porque solamente la concurrencia vocálica va a existir, obviamente, entre vocales, ¿no? Entre sucesión de vocales, nos dice. Y para ello nosotros tenemos que recordar qué tipo de vocales son estas, porque las vocales también tienen su clasificación. Lo que nosotros debemos recordar básicamente y primordialmente es quiénes son las vocales abiertas y quiénes son las vocales cerradas. Teniendo en cuenta esto, es que recién vamos a poder resolver ejercicios sobre diptongo, triptongo y también hiato, recién conociendo este punto. Porque si no, no recordamos quiénes son vocales abiertas o quiénes son vocales cerradas, nunca vamos a poder resolver los ejercicios de diptongo, de triptongo, de hiato, nunca vamos a poder saber cuál es el modelo, ¿no? Entonces vamos a empezar a recordar. Yo quiero saber de esta lista de las 5 vocales cuáles son abiertas y cuáles son cerradas. Bueno, pues resulta que las vocales abiertas son las siguientes. Cuando yo digo vocales abiertas, estoy hablando de la A, estoy hablando de la E y estoy hablando de la O. Esas son las únicas vocales abiertas. Vocales abiertas. Entonces tengo, y memorízatelo ahí, vocales abiertas A, E, O. Nada más. Ahora, ¿quiénes son las vocales cerradas? Las que quedan, obviamente. Solamente I y luego U. Esas son las únicas vocales cerradas. Entonces yo coloco aquí vocales cerradas I y U. Ya tengo mi clasificación. Una vez sabiendo esto, sabiendo quiénes pertenecen a las vocales abiertas y quiénes pertenecen a las vocales cerradas, que ya se supone que ya se lo memorizaron, vocales abiertas A, E, O, vocales cerradas I, U. Para que no se les sea complicado, solamente memorízate quiénes son las vocales cerradas. Cerradas I, U. Por ende, las abiertas van a tener que ser las que queden, ¿no? Muy bien. Entonces, una vez que ya he recordado quiénes pertenecen a las vocales cerradas, quiénes pertenecen a las vocales abiertas, ahora recién voy a poder resolver ejercicios de diptongo, de triptongo y de hiato. ¿Quiénes son? ¿Cómo los distingo? ¿En qué se caracterizan? Nos quedamos en que tendríamos que saber, vamos a estudiar, qué es un diptongo creciente, ¿no? ¿Qué es un diptongo creciente? Dentro del diptongo existen 3 clasificaciones: diptongo creciente, decreciente y homogéneo. En primera instancia vamos a estudiar qué es un diptongo creciente. Dice que el diptongo creciente es la secuencia de una vocal cerrada y una vocal abierta, es decir, en ese orden. Te presento, diptongo creciente. Cuando tú vas a hablar de diptongo creciente, la fórmula, la clave es la siguiente: vocal cerrada más vocal abierta. Es decir, empezamos de la vocal cerrada y terminamos con la vocal abierta. Por eso dice diptongo creciente. Entonces tú relaciónalo. Creciente empieza con C. Ah, entonces la fórmula es cerrada, que empieza con C, ¿no? Cerrada más abierta. ¿Cómo voy a distinguir este tipo de diptongo? A ver, por ejemplo, tenemos la siguiente palabra: cuento. A ver, tenemos cuento, ¿ya? La palabra cuento. ¿Cómo yo distingo que estoy en esta palabra ante un diptongo creciente? Porque la fórmula nos dice cerrada más abierta. Y lo que yo tengo que ubicar en esta palabra, en la palabra cuento, lo que yo tengo que buscar y tengo que ubicar aquí es
donde se encuentran dos vocales seguidas, donde se encuentran dos vocales juntas, y las encuentro aquí, ¿no? UE. Acá hay dos vocales seguidas. Ahora lo que yo necesito saber es qué tipo de vocales son, para identificar si efectivamente es un diptongo creciente. Si es un diptongo creciente, el orden de estas dos vocales seguidas tiene que ser primero una vocal cerrada y luego una vocal abierta. A ver, vamos a distinguirlo. Cuento. U, ¿qué cosa es? ¿Cerrada o abierta? Es cerrada. Y E, ¿qué vocal es? Es abierta. Entonces, efectivamente, es un diptongo creciente porque tiene este orden, ¿no? El orden de cerrada más abierta. Entonces, cuento es una palabra que pertenece al diptongo creciente. Vamos a probarlo con otro ejemplo. Observa. Tenemos, por ejemplo, piano. Recuerda que para distinguir un diptongo creciente, la fórmula es cerrada más abierta. Entonces, tiene que empezar con una cerrada y terminar con una abierta, por ley. En piano, ¿dónde yo encuentro dos vocales juntas? Las encuentro aquí, ¿no? Aquí. I, A. Tengo dos vocales seguiditas. Ahora voy a identificar qué tipo de vocales son. La I es una cerrada y la A es una abierta. Entonces ya tengo lo que me está pidiendo, pues cerrada más abierta es diptongo creciente. Diptongo creciente. Entonces cuando yo encuentre palabras, cuando yo encuentre que en una palabra existen dos vocales juntas, primero tengo que analizar qué tipo de vocales son, si son cerradas o si son abiertas. Y según el orden que me presenten este tipo de palabras, es que recién voy a identificar si se trata de diptongo creciente, diptongo decreciente o diptongo homogéneo. Muy bien, ya hemos visto lo que es diptongo creciente. Ahora vamos a pasar a ver qué cosa es un diptongo decreciente. Es todo lo contrario al creciente, obviamente. Si hablamos de diptongo decreciente, la fórmula en este caso sería el contrario del diptongo creciente. Por lo tanto, la fórmula que presento es abierta más cerrada. Si en el diptongo creciente la fórmula era cerrada más abierta, en este caso en el diptongo decreciente la fórmula va a ser al revés, abierta más cerrada. Por ejemplo, tengo las siguientes palabras. Tengo la palabra cautivo. Cautivo. Voy a realizar el análisis. A ver, tengo aquí la palabra cautivo. ¿Qué hago yo? ¿Qué es lo que debo saber yo para poder analizar? Primero tengo que identificar en esta palabra dónde se encuentran dos vocales juntas. Y se encuentran aquí. Cau, ¿no? A, U. Están seguidas, ¿no? Están siendo consecutivas. Ahora recién voy a identificar qué tipo de palabra, qué tipo de vocal presenta cada una. A, ¿qué vocal es? Es abierta. U, ¿qué vocal es? Es cerrada. Entonces tengo lo que me piden, ¿no? Abierta más cerrada, en este orden. Abierta más cerrada. Entonces la palabra cautivo presenta diptongo decreciente. Vamos a pasar a otro ejemplo. A ver, tenemos la palabra peine. Peine. Listo, tenemos peine. Yo necesito saber si peine es diptongo creciente, es diptongo decreciente, es diptongo homogéneo, ¿qué tipo de diptongo es? Primero tengo que ubicar en la palabra donde se encuentran dos vocales seguidas. Y se encuentran aquí, ¿no? E, I. Yo no voy a hacer nada con esta E final, porque lo único que tengo que buscar es en qué parte de la palabra se encuentran dos vocales seguidas. Y se encuentran aquí, solamente aquí, en E y en I, ¿no? Porque están juntas. Donde hayan otras vocales, o sea, ni siquiera me voy a fijar, porque lo que yo necesito es donde existan dos vocales seguidas. Y aquí en la última parte, donde tengo una E, solamente termina en E, no es que después de la E le siga otra vocal. Entonces, por eso yo no me fijo en las demás vocales, solamente me fijo en la parte donde dos vocales estén juntas, estén pegadas. En este caso la tengo en E, I. Ahora recién voy a analizar qué tipo de vocales son. E es abierta, y luego I es cerrada. Entonces tengo abierta más cerrada y obviamente es lo que me está diciendo aquí en el ejemplo, ¿no? Abierta más cerrada. Por lo tanto, peine es un diptongo decreciente. Muy bien, ya hemos visto dos modelos de diptongo, lo cual ustedes tienen que recordar. Entonces recordamos un poco. Diptongo creciente, cerrada más abierta. Diptongo decreciente, abierta más cerrada. Ahora voy a ver otra clase de diptongo, la cual se llama diptongo homogéneo. Diptongo homogéneo.
Y es cuando yo tengo dos vocales cerradas, pero diferentes. Tengo cerrada, más cerrada, pero no cualquier cerrada, sino que tienen que ser diferentes. ¿A qué me refiero con diferentes? Préstame atención. Si digo cerrada más cerrada, ¿quiénes eran las únicas cerradas? Las únicas cerradas son I y son U. Y es U. Nada más. Es I y es U, las únicas cerradas. Y está cumpliendo con la regla de que sean diferentes, obviamente, porque I no es igual a U, ni U es igual a I. ¿En qué caso las vocales cerradas serían iguales? Serían iguales si, por ejemplo, tú tienes I más I, ¿no? Ahí serían iguales. O si tuvieses U más U, ahí serían iguales, ¿no? Pero si tienes I más U o tienes U más I, en ese caso son diferentes. Vuelvo a recalcar esta parte. A ver, te está diciendo que el diptongo homogéneo está compuesto por vocal cerrada más vocal cerrada, pero tienen que ser diferentes, diferentes. Tú sabes que I es diferente a U, porque no son las mismas vocales, ¿no? Entonces ahí se está cumpliendo de que efectivamente son vocales diferentes, ¿no? Son vocales cerradas diferentes. Entonces, si tú vas a utilizar la fórmula cerrada más cerrada diferente, puedes combinar I más U o también puedes combinar U más I. De esta manera. ¿Qué es lo que tú no puedes combinar en un diptongo homogéneo? Cuando las vocales cerradas son iguales. Lo que no puedes combinar es, por ejemplo, I más I, porque ahí sí serían iguales. Y lo que te está pidiendo es que sean diferentes. O U más U, ¿no? Esto está prohibido para vocal cerrada más cerrada. Para diptongo homogéneo esto está prohibido. Lo que está apto es de esta manera. I más U o si no U más I, ¿no? Cuando son diferentes. Cuando las cerradas se juntan y son diferentes, en ese caso. Por ejemplo, a ver, vamos a tener un pequeño ejemplo. A ver, estamos en diptongo homogéneo. Tenemos, por ejemplo, lo que tú siempre vas a encontrar en diptongo homogéneo son las combinaciones UI o IU, nada más. Así que si tú en un examen, en una prueba, te fijas que hay IU o hay UI, automáticamente, homogéneo. Ni siquiera tienes que analizar. Ya sabes que UI y UI IU y UI son vocales que pertenecen a las cerradas, ¿no? Por ejemplo, tenemos ciudad. A ver, tenemos la palabra ciudad. Ciudad. Listo. Ahora, lo que necesitamos hacer es identificar, obviamente, ¿no? Pero, o sea, ya no es necesario identificar porque al ojo ya te has dado cuenta que se tratan de dos cerradas, porque las únicas cerradas son I y también U. Acá tengo I y luego tengo U. Están pegaditas, están juntas. Entonces, I, ¿qué cosa es? Es una cerrada, obviamente. U, ¿qué cosa es? Es una cerrada. Son diferentes, porque I no es igual a U ni U es igual a I, ¿no? Al momento de escribir, son diferentes, obviamente. Pero ambas son cerradas. Entonces, cerrada más cerrada, diferente. Obviamente, la palabra ciudad contiene diptongo homogéneo, ¿no? La palabra ciudad contiene diptongo homogéneo. Otro ejemplo. Al revés, a ver. Ya hemos visto IU, ahora vamos a ver UI. Por ejemplo, cuidado. Cuidado. Ya está. Ahora sí está al revés, pero sigue siendo este diptongo homogéneo. Tenemos U, que es una cerrada, y tenemos I, que también es una cerrada. Entonces, U es diferente a I y I es diferente a U. Ambas son diferentes, pero ambas son cerradas. Entonces, se está cumpliendo con la regla, ¿no? Cerrada más cerrada diferente, entonces la palabra cuidado tiene diptongo homogéneo. Muy bien, diptongo homogéneo. A ver, hasta ahí, hasta lo que hemos visto acerca de los diptongos, antes de pasar a la explicación de los triptongos, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Muy bien, Ítalo, como por ejemplo la palabra huir. Huir también pertenece al diptongo homogéneo, ¿no? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta con respecto a los diptongos? Porque ya vamos a pasar a lo que vienen a ser los triptongos. ¿Ya nadie tiene consultas? Muy bien, parece que han entendido a la perfección. Entonces pasamos a los triptongos, ¿ya? Y recuerden, les vuelvo a repetir, recuerden que cuando separamos los diptongos nunca se separan, solo para que no se olviden, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Por ejemplo, voy a colocar la palabra
A ver, ¿qué palabra puede ser? Jaula. A ver, observa, jaula. Solo para que no se olviden de los diptongos, ¿ya? Para que no olviden. ¿Tú para qué necesitas identificar si una palabra tiene diptongo o una palabra no tiene diptongo? Tú lo necesitas saber para el momento de silabear. ¿Te acuerdas que la clase pasada realizamos el silabeo, ¿no? Identificamos, separamos en sílabas una palabra, ¿no? Para distinguirla quién es aguda, quién es esdrújula, quién es sobresdrújula, la separábamos en sílabas, ¿no? Lo mismo vamos a hacer aquí en el caso de los diptongos, triptongos y también hiatos. Necesitamos separarlas en sílabas, ¿no? Entonces, cuando tú separas la palabra jaula, por ejemplo, tienes dos vocales seguidas. Ahora, ¿tú cómo sabes? ¿De dónde vas a saber si vas a separar así, no? Mira, observa. Si es que vas a separarlo así, si es que vas a separar a la ja de la u o las vas a mantener juntas, ¿no? Eso es lo que vamos a averiguar ahora. Por ejemplo, tú separas jaula, ¿no? A ver, un ratito. Tú separas jaula. ¿Cómo sabes tú si vas a separarla así? Ja, u, la. ¿Cómo sabes si vas a separar a la a de la u? O en todo caso, ¿cómo sabes si vas a juntar a la a y a la u y que esta palabra tenga solamente dos sílabas? A ver, repetimos. Tú tienes la palabra jaula, ¿no? Necesitamos saber cómo voy a separar. ¿Separo a la a de la u o la mantengo junta? No lo sé todavía. Es decir, si tú separaras así, ja, u, la, tendrías tres sílabas, ¿cierto? Pero yo no sé si esta es la separación correcta. O tú de repente lo separas así, jaula, entonces ya no tendría tres sílabas, sino tendría dos sílabas. ¿Cómo sé yo cuál es la separación correcta de estas vocales? A ver, primero tengo que fijarme en ellas, obviamente. ¿Qué tipo de vocales son? Primero ubico a las vocales que están pegadas, que son A, U, y luego identifico qué tipo de vocales son. En este caso A es una abierta, y luego tengo U, que es una cerrada, ¿no? Entonces, abierta más cerrada es un diptongo. ¿Qué tipo de diptongo? Diptongo decreciente, ¿no? Porque la fórmula del diptongo decreciente era abierta más cerrada, en ese orden, ¿no? Entonces, ya ubiqué que jaula tiene, dentro de la sílaba jau, tiene vocales, diptongo. ¿Y qué va a pasar cuando encuentro diptongo? Lo que pasa es que cuando yo encuentro diptongo, nunca se separan. Si A y U son diptongos porque ya lo identifiqué, abierta más cerrada, diptongo, diptongo decreciente. Si ya identifiqué que esto se trata de un diptongo, la regla me dice cuando tú encuentras diptongo en una palabra, nunca se separan. Es decir, que esas dos vocales que estaban pegadas jamás se van a separar. Nunca las van a cortar, jamás. Entonces, al momento de separar la sílaba, ¿cuál sería la forma correcta si estamos diciendo que hemos encontrado diptongo en esta palabra y por lo tanto esas dos vocales que están juntas nunca se van a separar? Entonces, la separación correcta es la siguiente. Jau, la. Entonces, obviamente esta palabra solamente tiene dos sílabas. ¿Por qué? Porque aquí en A y en U hay diptongo y la regla me dice, encuentras diptongo, nunca se separan. Es por esto que yo he mantenido desde la J hasta la U, porque la regla nos dice que el diptongo nunca se separa. Por esa razón, la A y la U se mantienen pegadas, porque he encontrado diptongo. Muy bien, habiendo explicado eso, ya vamos a pasar a la parte, obviamente, de los triptongos, ¿no? A la parte de los triptongos. ¿Qué es un triptongo? Es la unión de tres vocales. Si en los diptongos, en todas las tres clases de diptongos, tú has visto que solamente se refiere a la unión de dos vocales, se va a mantener eso ahí. El triptongo, como su mismo nombre le dice tri, de tres, el triptongo es el cual va a contener tres vocales seguidas, ¿no? A ver, por ejemplo, tenemos la palabra huayno, miau y Paraguay, lo que te explicaba, ¿no? El caso de las palabras que terminan en Y es como si fuese una I. Entonces vamos a analizar estas palabras y vamos a identificar cuál es la fórmula para hallar el triptongo. ¿Cuál es la fórmula para hallar el triptongo? A ver, un ratito. Muy bien. Empezamos entonces. Yo tengo la palabra, a ver, ¿qué palabra me ponían? Un ratito. Huayno. Huayno. Listo. A ver, obviamente para yo saber si es diptongo, triptongo o es un hiato, tengo que identificar dónde se encuentran las vocales seguiditas. Y la encuentro aquí, ¿no? U, A, I. En esta parte están las vocales seguidas.
las consecutivas. Ahora recién voy a identificar qué tipo de vocales son. Por ejemplo, tengo U, que es una cerrada, tengo A, que es una abierta, y luego tengo I, que es una cerrada. Entonces, la fórmula del triptongo es la siguiente: cerrada más abierta más cerrada. Esta es la fórmula del triptongo. Es decir, que si tú encuentras, por si acaso, encuentras así, abierta más cerrada más abierta, ¿será triptongo o no? ¿Será triptongo o no? No, pues, porque la fórmula me dice que tiene que ser en este orden: cerrada más abierta más cerrada. O si tú encuentras abierta más cerrada, ¿será triptongo? Tampoco. Si tú encuentras cerrada más abierta, ¿será triptongo? Tampoco. Porque para que sea triptongo, la única fórmula válida, y eso recuérdalo y grábatelo, para que exista triptongo, solamente es aceptada el siguiente orden: que empiece con una cerrada, que en el medio esté una abierta y que termine con una cerrada. Es decir, cerrada más abierta más cerrada. Ahí hay triptongo. Si tú encuentras otra combinación, lamentablemente, no, a pesar de que hayan 3 vocales seguiditas, lamentablemente no puedes estar hablando de triptongo. Es cualquier otra cosa menos triptongo. Otro ejemplo, tenemos la palabra miau. Miau, a ver, un ratito, ya, miau. Listo. Obviamente vamos a tener que identificar dónde se encuentran las vocales seguidas, y se encuentran aquí, ¿no? I, A, U, 3 vocales seguidas. La I es una cerrada, la A es una abierta y la U es una cerrada. Entonces tengo la fórmula que me pedían, ¿no? Cerrada más abierta más cerrada. Como cumple con este orden, de primero cerrada, en el medio la abierta y por último la cerrada, como está cumpliendo con este orden, entonces yo puedo decir que la palabra miau es un triptongo, ¿no? Puedo decir que es un triptongo. A ver, apaguen su micrófono que hasta acá se escucha. Muy bien, entonces ya hemos visto este tipo de palabras. Ahora, lo que yo necesito saber es, al momento de separarla en sílaba, va a funcionar de la misma forma que funciona el diptongo, ¿no? En el diptongo no las podía separar. Si yo en una palabra encontraba diptongo, esas 2 vocales nunca las iba a separar. Lo mismo va a pasar con el triptongo. Si yo encuentro en una palabra triptongo, a esas vocales nunca las voy a separar. Por ejemplo, tengo Paraguay. Paraguay. Te dije muy bien que cuando una palabra termina en Y es como si fuese la I. Cuando termina, ojo, no cuando comienza, solo cuando termina. A ver, tenemos Paraguay y lo primero que tenemos que hacer es identificar dónde se encuentran esas 3 vocales o dónde se encuentran las vocales seguidas. Y se encuentran aquí en toda esta fila, ¿no? Tenemos U, A, I. Recuerda que cuando una palabra termina en Y, se la reemplaza por I, mentalmente, obvio, ¿no? Entonces tenemos aquí U, que es una cerrada, A, que es una abierta, y luego I, que es una cerrada. Entonces tengo obviamente la fórmula del triptongo: cerrada más abierta más cerrada, ¿no? Tengo la fórmula. Ahora yo necesito separar en sílabas la palabra Paraguay. Y de la misma manera que con el diptongo, los triptongos tampoco se separan, nunca se separan. Es decir, que yo no voy a separar Paraguay, no lo voy a separar así, ni tampoco Paraguay, y tampoco lo voy a separar de esa manera, sino que voy a mantenerlos todos juntos. Entonces la separación correcta de Paraguay sería la siguiente. Observa, sería de esta manera: Paraguay, donde guay es una sílaba completa. Guay, no voy a separar para nada porque como he encontrado triptongo aquí en estas vocales, he encontrado en estas 3 vocales seguidas, he encontrado triptongo, la regla me dice que los triptongos nunca se separan. Es por eso que esta sílaba no se puede separar. Yo no puedo decir gu, ay, no. Tampoco puedo decir y, no, tengo que decir Paraguay, todo junto, ¿no? Porque los triptongos tampoco nunca se separan. Muy bien, habiendo identificado ahora los triptongos, ¿hasta ahí alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro o todo está bien? Parece que todo está bien, ¿no? Entonces yo creo que ya pasamos a la parte un poquito más complicada de repente, ¿no? De todo esto. Vamos a identificar la parte del hiato.
Si ya entendiste lo que es un triptongo y sus tres clasificaciones, ¿no? Diptongo creciente, diptongo decreciente, diptongo homogéneo, y luego hemos visto los triptongos, en el cual nunca se separan las palabras, o sea, nunca se separan estas vocales que vienen juntas, jamás se van a separar. El hiato viene a ser todo lo contrario, ¿no? Pero el hiato tiene su estilo, tiene su fórmula para que tú puedas identificarlo. En el hiato, cuando tú encuentras dos vocales juntas y que pertenecen al hiato, en este caso sí se van a separar. ¿Y en qué casos? A ver, ¿en qué casos vamos a separar estas dos vocales seguidas? El hiato tiene dos clasificaciones. Primero tenemos el hiato simple. Y el hiato simple consta de la siguiente fórmula. A ver, te lo voy a explicar aquí. Vamos a ver en primera instancia el hiato simple. Hiato simple. La fórmula es la siguiente. Tiene dos formulitas. Para el hiato simple es cuando yo tengo vocal abierta más vocal abierta, ¿no? En el diptongo tú nunca vas a encontrar vocal abierta más vocal abierta, jamás. Es por eso que el hiato tiene su propia fórmula. En el diptongo era abierta más cerrada, cerrada más abierta o cerrada más cerrada, diferentes. Eso era para el diptongo. Pero para el hiato simple es abierta más abierta, lo cual nunca se ha mencionado en el diptongo. Por eso es una fórmula diferente en la cual sí se puede separar. Para el hiato simple tengo abierta más abierta, pero también tengo cerrada más cerrada. Ahora tú me dirás, pero en el diptongo homogéneo había también cerrada más cerrada. ¿Cómo voy a diferenciarlos? Fácil. En el diptongo, exactamente en el diptongo homogéneo, donde la fórmula era cerrada más cerrada, ¿la fórmula era cualquier cerrada? No, era cerrada más cerrada, diferentes, donde podías combinar I, U o al revés, U, I. Pero en el hiato simple, escúchame, en el hiato simple, la cerrada más cerrada tienen que ser iguales. Iguales. Esa es la diferencia entre diptongo homogéneo y luego cuando tienes hiato simple. Esa es la diferencia, que en el diptongo homogéneo es cerrada más cerrada, pero diferentes. En el hiato es cerrada más cerrada, iguales. ¿A qué me refiero con cerrada más cerrada, iguales? Que tú puedes tener combinaciones como por ejemplo I más I, o puedes tener combinaciones U más U. En ese caso se acepta para el hiato simple, cerrada más cerrada, iguales. En este caso, esa es la fórmula del cerrada más cerrada del hiato simple cuando son iguales, ¿no? Porque en el diptongo era así, era I más U, o también U más I. Esto era para la cerrada más cerrada del diptongo, esta fórmula, lo cual no es válida para la fórmula del hiato, la cerrada más cerrada, cuando son iguales. Ahora vamos a realizar unos ejemplos para que puedas verlos, para que puedas captarlos. Tenemos, por ejemplo, la palabra poeta. Poeta. Obviamente yo tengo que identificar en primera instancia dónde se encuentran las vocales seguidas. Y se encuentran exactamente en esta ubicación, ¿no? Aquí en O, E. Acá hay vocales seguidas, dos vocales seguidas. Ahora tengo que identificar qué tipo de vocales son. O es abierta, E es abierta. Entonces, ¿qué cosa tengo aquí? Abierta más abierta. ¿Y abierta más abierta qué cosa era? Hiato simple. Abierta más abierta. Entonces, la palabra poeta tiene hiato simple. Hiato simple. Ahora, ¿qué nos decía la regla? La regla nos decía que cuando en una palabra tú encuentras hiato, ahí sí se separan. Caso contrario del diptongo, ahí no se podían separar, ¿no? En cambio, en la palabra que tiene un hiato, sí se separan. Por ejemplo, tú tenías poeta, y como he encontrado que en la O y en la E existe hiato, esta palabra tiene hiato, y la regla del hiato me dice que tengo que separarlas. Entonces, la correcta separación de la palabra poeta sería po, E, ta, 3 sílabas. ¿Por qué? Porque he encontrado hiato aquí. Cuando hay hiato entre dos vocales seguidas, se separan. Si hubiese diptongo, no las separaba, ¿no? Y me iba de frente, poe, ta. Me iba de frente, agarraba la O y la E y las pegaba. No, pero acá no hay diptongo, aquí hay hiato. Como hay hiato, la regla me dice que, obviamente, las tengo que separar. Entonces, poeta tiene 3 sílabas. Ahora vamos a ver en el caso del siguiente modelo, que era cerrada más cerrada iguales. Por ejemplo, yo tengo la palabra tiita.
Tiita, ¿no? Cuando a tu tía le dices de cariño tiita, ¿no? De cariño para que te dé la propina. A ver, tú tienes acá la palabra tiita. Tengo que ubicar obviamente dónde hay vocales juntas y las tengo aquí, ¿no? En I y luego I. Ahora, obviamente I es una cerrada, la otra I también es una cerrada, pero ¿cuál es la característica de este tipo de cerrada más cerrada? Que I es igual a I, entonces tengo cerrada más cerrada iguales. En este caso, obviamente, al momento de separar la palabra, la separación correcta me dice cerrada más cerrada iguales. Esto es un hiato simple, cerrada más cerrada iguales, hiato simple. ¿Y qué me dice la regla de los hiatos? Me dice que obligatoriamente tengo que separarlos. Por lo tanto, lo que yo hago es separar, al momento de separar en sílabas, la separo así. Ti, I, ta. Entonces, esta es la separación correcta. ¿Ves? He separado la cerrada más cerrada iguales, por regla de hiato, se separan. Muy bien, entonces eso es todo lo que yo tengo que saber acerca de los hiatos, en este caso del hiato simple, ¿no? ¿Cuál es la fórmula del hiato simple? Entonces repasamos. Hiatos se separan y la fórmula para el hiato simple es abierta más abierta o también cerrada más cerrada, pero iguales. Ahora hay otra forma de hiato, porque son dos formas de hiato. Tenemos el hiato acentual. Vamos a verlo a continuación. Hiato acentual. Hiato acentual. ¿Cuál es la fórmula? Es súper fácil. Abierta más cerrada o cerrada más abierta. Pero ahora tú me dirás nuevamente, abierta más cerrada y cerrada más abierta le pertenecen al diptongo tanto decreciente como creciente. Entonces, ¿cómo lo voy a diferenciar del hiato? Fácil, porque me faltó colocarte aquí un dato. Abierta más cerrada siempre en cuando la cerrada lleve tilde, o cerrada más abierta siempre en cuando la cerrada lleve tilde. Esa es la diferencia. Es decir, que si por ejemplo en un diptongo, ¿no? En un diptongo la cerrada está con tilde, ya no es diptongo, pues, ¿no? Si la cerrada está con tilde, ya no es diptongo, se convierte en hiato. Un diptongo va a ser diptongo cuando cuando haya abierta más cerrada, pero sin tilde, o cerrada más abierta, pero sin tilde en la cerrada, obviamente, sin tilde en la cerrada, cuando haya ese tipo de combinación, ¿no? Entonces, para hiato acentual, en lo que tú te tienes que fijar es en que la cerrada tenga la tilde. Si la cerrada no tiene tilde, entonces es un diptongo, pero si la cerrada está acompañando a la abierta y la cerrada tiene tilde, entonces efectivamente ya no estamos hablando de diptongo, sino estamos hablando de hiato. Por ejemplo, a ver, hiato acentual. Por ejemplo, tenemos la palabra como maíz. Maíz, a ver. Maíz. Tenemos maíz. Maíz obviamente lleva tilde en la I, ¿no? Maíz, nosotros sabemos que por regla lleva tilde en la I. Maíz. Ahora primero tenemos que analizar dónde están las dos vocales seguidas y están aquí. A y luego I. A es una abierta y luego I es una cerrada, pero no es cualquier cerrada, es una cerrada que tiene tilde. Entonces, tú ya has identificado que abierta más cerrada con tilde es hiato acentual. Entonces, al momento de separar, la regla que dice, todos los hiatos siempre se separan. Entonces, cuando tú quieres separar en sílabas maíz, lo vas a separar de la siguiente manera. Ma-is. ¿Por qué? Porque todo hiato siempre se separa. Lo único que tú tienes que hacer para identificar este tipo de palabras es saber la fórmula de los diptongos, de los triptongos y la fórmula de los hiatos. Y luego, cuando te pidan en los ejercicios, tienes que identificar en cada palabra que te ponen dónde se encuentran las vocales seguidas. Y luego las analizas, que son abierta, cerrada. Y luego lo cotejas con la fórmula y te das cuenta en qué casos puedo separar y en qué casos no puedo separar. Tenemos aquí otro ejemplo. A ver, para si es que no ha quedado claro. Tenemos, por ejemplo, la palabra, a ver, río. 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 Muy bien, así se escribe río, correctamente. Ahora,
obviamente lo que tengo que hacer yo es identificar en qué parte se encuentra, es decir, en qué parte están las vocales seguidas. Y están aquí, obviamente, ¿no? En I y en O. Tengo acá una cerrada, I es una cerrada y O es una abierta. Cerrada más abierta, pero esta no es cualquier cerrada, es una cerrada con tilde. Entonces, cerrada con tilde más abierta pertenece al hiato acentual. ¿Y qué me dice la regla de los hiatos? Todo hiato debe separarse. Por lo tanto, si yo quiero separar río en sílabas, se separa así. Ri, O. Porque todos los hiatos se separan. Muy bien, entonces ya habiendo identificado esas fórmulas básicas, vamos a retomarlas, ¿ya? Vamos a colocarlas aquí para que no se les olvide. De repente, como ustedes todavía no están copiándolo al cuaderno, como lo van a copiar después, es necesario que en una hojita apunten estas reglas básicas para el momento en el cual vamos a desarrollar los ejercicios del libro, ¿no? Por ejemplo, tenemos los diptongos. Los diptongos. Diptongo creciente, diptongo decreciente y diptongo homogéneo. ¿Cuál era la fórmula del diptongo creciente? Cuando yo tenía una cerrada más una abierta. Del decreciente, cuando yo tenía una abierta más una cerrada. De los homogéneos, cuando yo tenía una cerrada más una cerrada, pero diferentes. Diferentes. Luego, ¿cuál es la regla de los triptongos? Regla del triptongo es la única, ¿no? Cuando tengo tres vocales seguidas, pero tiene que ser en el siguiente orden. Cerrada, más abierta, más cerrada. Listo, este tiene que ser el orden. Luego tengo lo que venía a ser la otra regla que tenía, la de los hiatos, ¿no? La del hiato. La regla para el hiato era la siguiente. A ver, cuando tenía yo hiato acentual, a ver, un ratito. Luego tenemos la regla de los hiatos. Tenía yo ahí hiato acentual y luego tenía hiato simple. En el hiato acentual las reglas son las siguientes. Cuando tengo abierta más cerrada, pero la cerrada con tilde. O si no, cerrada con tilde más abierta. Ese es para el hiato acentual. Luego para el hiato simple la regla era la siguiente. Cuando tenía abierta más abierta. O si no, cuando tenía cerrada más cerrada, pero no cualquier cerrada, sino cerrada más cerrada, necesariamente iguales. Iguales. Entonces, teniendo estas fórmulas, porque la lingüística y todo este tema es también fórmulas, así como la matemática. Entonces, teniendo estas fórmulas, es como yo voy a poder recién resolver mis ejercicios planteados en el libro, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta para pasar ya al desarrollo del libro? Recuerden que el desarrollo lo vamos a hacer con ustedes. Son exactamente 15 preguntas, las cuales las vamos a desarrollar junto con ustedes, así que es obvio que tienen que tener en claro todas estas reglas para que puedan atinarle a las respuestas, ¿no? Muy bien, si no hay ninguna duda, si no hay ninguna consulta, entonces ya pasamos al desarrollo del libro. Ya pasamos al desarrollo del libro. A ver, ubiquen ustedes su página, me dice su compañera que era la página, a ver, voy a revisar otra vez. 24, ¿no? La página 24. Entonces vamos a tener en cuenta eso. Tenemos aquí los siguientes ejercicios, ¿no? Tenemos estos ejercicios. Ahora yo los voy a tener que pegar a Paint para poder garabatearlos, se podría decir, para resolverlos. A ver, espérenme un rato. Un ratito. Ya. Listo. A ver, tenemos ahí las primeras 6 preguntas. Vamos a analizarlas, ¿ya? Vamos a analizarlas. Tenemos aquí, nos dice, la primera pregunta ya está obviamente respondida, pero igual lo vamos a analizar. Nivel básico. Señala la alternativa que presenta diptongo decreciente. ¿Cuál era la fórmula del diptongo decreciente? El decreciente empieza con una abierta y termina con una cerrada. Ahora vamos a analizar estas palabras. En la palabra 7 yo necesito saber, obviamente, dónde se encuentran las vocales seguidas y se encuentra aquí. I, E.
En siguiente, ¿dónde se encuentran? Algo que les tengo que explicar adicionalmente y que tienen que grabárselo ustedes también. Tengo la palabra siguiente, ¿no? Y he ubicado dónde se encuentran vocales juntas y me he dado cuenta que se encuentra aquí, ¿no? En la sílaba gien, aquí en gien, ¿no? Siguiente. A ver, lo voy a separar por aquí. Tú tienes así, ¿no? Fíjate bien, tienes así, gien. Donde tienes aquí una U, tienes una I y luego tienes una E. Ahora, a simple vista tú me puedes decir, aquí hay este triptongo, ¿no? Aquí hay triptongo porque hay tres vocales juntas. Mira, acá hay una U, hay una I y luego hay una E. Pero te cuento que eso no es así. Con respecto a la G y la U, dime una cosa. ¿Tú cómo lees? ¿Tú lees siguiente o tú lees siguiente? Tú no lees la U, ¿cierto? Tú no pronuncias la U. En siguiente, tú no pronuncias la U. Tú dices siguiente. Tú dices siguiente. Obviamente se pone la U porque es una regla, ¿no? La regla de ge y la regla de gui. Ge y gui tienen la U en el medio, ¿no? Pero no leemos la U, no la leemos. Decimos ge y decimos gui, pero sabemos que por regla ortográfica tiene la U en el medio. Pero la U no la leemos. Entonces, por ello es que no la consideramos tampoco como vocal dentro de la clasificación de los diptongos o tal, de repente de los hiatos, ¿no? No la consideramos. A esta no la consideramos para nada. Es como si después de la G le siguiera la I y le siguiera la E. Es como si fuese la H. Entonces aquí tenemos siguiente. Todo esto, la G y la U, es una consonante. Todo esto. Todo esto. Así que olvídate, cuando la G va acompañada de la U, y en el caso que esa U no se pronuncie, si la U no se pronuncia, entonces descartado. No consideramos a la U como vocal, sino a lo que le sigue. Entonces acá las vocales que le siguen son la I y la E. Por ejemplo, tenemos, a ver, la palabra agua. Para que no te confundas, tenemos la palabra agua. En agua, tú dices agua o tú dices haga. Tú dices agua, ¿no? Entonces en agua tú sí estás pronunciando la U. Como sí estás pronunciando la U, en este caso sí se considera, ¿no? Entonces acá tienes dos vocales seguidas, U y A. A ver, para resumir, ¿cuál es la diferencia entonces? Si tú tienes en una palabra, tienes la G y luego la U, tú lo único que tienes que fijarte es si tú pronuncias esa U. Si no pronuncias esa U, entonces no la consideres como vocal. Si tú no pronuncias la U, no la consideres como vocal. Si tú pronuncias la U, si llegas a pronunciar la U, entonces ahí sí es una vocal. Entonces tenemos aquí el caso de siguiente, ¿no? En siguiente, entonces nosotros no pronunciamos la U porque nosotros no decimos siguiente, no decimos siguiente, decimos siguiente. Entonces la G con la U efectivamente van a ser una consonante. La G y la U es una consonante. Una consonante. Entonces las únicas vocales pegadas que yo tengo en la palabra siguiente es la I y es la E. En la palabra cuaderno, vocales pegadas UA. En la palabra competía, IA. Y en la palabra ahuyentar, la H es como si no existiera, entonces después de la A le sigue la U. Au. Ahora vamos a analizar uno por uno. En 7, la I es cerrada y la E es abierta. Entonces acá tengo cerrada más abierta y lo que me pide es abierta más cerrada. En siguiente yo tengo que la I es cerrada y la E es abierta. Tampoco es lo que me pide. En la C yo tengo que la U es cerrada y que la A es abierta. Tampoco es lo que me pide. En competía yo tengo que la I es cerrada y que la A es abierta. Pero esas en competía, la I lleva tilde, por lo tanto es una cerrada con tilde, ¿no? Y la cerrada con tilde ya no es nada de diptongo, sino que esto ya es un hiato acentual. Todo lo demás, cerrada más abierta, son diptongos, pero son diptongos crecientes. Y lo que me está pidiendo a mí es diptongo decreciente. Ahora, en la palabra ahuyentar, A es una abierta, y luego, como la H no cuenta, de frente me paso a la U. U es una cerrada. ¿Ya encontré la respuesta? Sí. En la E se encuentra la combinación abierta más cerrada. Diptongo decreciente, abierta más cerrada. Entonces, por eso la clave es la E. Muy bien, ahora sí pasamos a lo que van a hacer ustedes, a lo que van a resolver ustedes.
Y ahora, creo que la 2 está un poquito complicada todavía y necesita una explicación más. A ver, empezamos entonces con ustedes a partir de la 3. Observen y fíjense en la 2. Dice, señala la alternativa con correcta separación silábica. Me está hablando en todas de la palabra inhibir, ¿no? Observa, de la palabra inhibir. Yo te dije ahí algo básico que tú no debes olvidar. La H es como si no existiera. Es como si después de la N le siguiese la I. Entonces, de esa misma manera yo voy a tener que realizar la separación. Entonces, ¿cómo separo yo? Lo separo de la siguiente manera. I, la N se va a unir a la I. Obviamente a la H la vamos a dejar ahí porque la H existe, aunque la estemos pasando por alto. Entonces la separación correcta es así. I, ni, bir. Así se separa cuando existe H intermedia. Así. ¿Ya? Esta es la separación correcta. Vuelvo a repetir por si es que no han entendido. A ver, vuelvo a repetir. Tenemos la palabra inhibir. En todas me está mencionando la palabra inhibir y lo han separado de diferentes maneras para que yo encuentre la forma correcta en la cual se ha separado, ¿no? La palabra es así, ¿no? Inhibir. Esta es la palabra, inhibir. Yo te dije que a la H tómala como si no existiera. Pero obviamente sí la vas a tener que escribir, ¿no? Porque es regla ortográfica. Pero tómala como si no existiera para que lo veas, para que tengas un panorama más claro. Entonces, tú tendrías mentalmente esto. Mentalmente tendrías esto si sacas la H, ¿no? Inhibir. Ahora separa inhibir así, sin H, sepárala. Si tú la vas a separar, la separación tendría que ser así. I, ni, bir. Esta es la separación correcta, ¿no? Inhibir, ¿no? Esta sería la separación correcta si tú no tuvieses la H en el medio, ¿no? Pero como hay H en el medio, simplemente la completas, inhibir, y la separas de esa manera. Como la H es como si no existiera, tú tienes I, ni, bir. Entonces, esta es la separación correcta. ¿Y dónde se encuentra la alternativa correcta aquí? La podemos observar en qué alternativa. A ver, parece que la tenemos en la clave C. Por lo tanto, la respuesta es la C, ¿no? La respuesta es la C. Muy bien. Ahora sí yo dije que a partir ya de la pregunta 3 les tocaba a ustedes. Voy a llamar al siguiente alumno o alumna que está en la línea para que responda la pregunta 3. Palabra que presenta diptongo homogéneo. ¿Recuerdas la fórmula del diptongo homogéneo? A ver, vamos a preguntarle a Yaret. Yaret Hidalgo está en la línea, por favor, active su micrófono. Yaret Hidalgo. Active su micrófono. A ver, lo va a trabajar junto conmigo, no se asuste, ¿ya? Hola, a ver, ¿te acuerdas cuál era la fórmula del diptongo homogéneo? ¿Te acuerdas? ¿Qué combinaciones era? Abierta más cerrada, cerrada más abierta, cerrada más cerrada diferentes. ¿Cuál era del diptongo homogéneo? Cerrada más cerrada diferentes. Ajá. Cerrada más cerrada, la fórmula era así, ¿ya? Para que nunca te olvides. Cerrada más cerrada, pero diferentes. Es decir, que tú puedes combinar I, U o al revés, U, I. Nada más. Únicas combinaciones para diptongo homogéneo. Ahora, busca en estas palabras cuál sería la respuesta en todo caso. ¿Quién contiene estas? La C. Muy bien, excelente, obvio, porque ¿qué cosa tienes ahí? U cerrada, I cerrada y obviamente son diferentes. Por lo tanto, la clave correcta ahí es la C. Muy bien, respuesta correcta. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. Palabra que presenta incorrecta separación silábica. Esto también lo voy a hacer yo para que ustedes no se vayan a traumar un poquito, ¿ya? A ver, te dije que la H es como si no existiera. Recuerda, la H es como si no existiera. La H no existe, pero en tu mente nada más. Entonces voy a separar las siguientes palabras. Tengo alaraca, ¿no? La palabra alaraca. Alaraca tiene en el medio, a ver, fíjate, ¿no? Yo tengo la palabra alaraca. ¿Cómo lo separo? Te dije que es como si la H no existiese. Entonces después de la L le sigue la A. Entonces tú separas así. A, la, ra, ca. Esto sí, mentalmente no estuviese en tu mente la H, pues no, pero como sí lleva la H, simplemente lo completas aquí, H. Y esta sería la separación correcta. Está correcta en la A,
Alaraca sí, aquí sí está correcta. Vamos a seguir viendo qué más nos presentan las otras palabras. Luego tenemos exhumar, ya con X. A ver, exhumar. Tú tienes aquí exhumar. La H, te repito, es como si no existiese. De la H olvídate, no existe, no existe, no existe, memorízatelo, ya. Pero al momento de escribirla sí tienes que ponerla, ¿no? Por ejemplo, en exhumar, la X es una consonante, ¿ah? Entonces, si tú tuvieses así, por ejemplo, ¿no? Tuvieses una E con una T. Tuvieses, por ejemplo, ya una palabra que no existe, pero solamente para que te fijes. Tuvieses la palabra eti, ¿ya? Eti. De ética, por ejemplo, ya esto sí existe. De ética. Tú tienes la palabra ética, ¿ya? Después de la E, ¿quién está? Una consonante. Entonces, ¿cuál es la fórmula correcta de separar? E, ti, K. Has separado a la E de la T, obviamente, porque después de la T le sigue una vocal y a esa consonante la unes a la segunda vocal. Lo mismo va a pasar con exhumar. La X es como si fuese es una consonante, es una consonante. Por lo tanto, ¿qué hago yo? A esta consonante la voy a unir a la segunda vocal. ¿Y cuál es la segunda vocal? La U. Entonces, para separar exhumar sería así. E. La X te dije que la unieses a la segunda vocal, es decir, a la U. Exhumar. ¿Pero de qué me estoy olvidando? Ya sabes que, a pesar de que no lo quiero ver, lleva la H intermedia, ¿no? Entonces simplemente la colocas ahí. Exhumar. Esta sería la separación correcta. Entonces, por lo tanto, aquí también encontramos correcta separación. Nos está pidiendo cuál es la que tiene la separación incorrecta. A ver, vamos a analizar para la palabra alhajas. Lo mismo va a pasar con alhajas, pues, lo mismo. Tú tienes aquí alhajas. A ver, yo creo que ya lo tienen, ¿ah? Ya lo tienen. Te dije que la H es como si no existiera. Entonces, sepáralo. A, obviamente la consonante L se va a unir a la segunda vocal. A, la, has. Obviamente tengo que ponerle la H intermedio, ¿no? Que es como si no existiera. Entonces, esta es la correcta separación para el ajas. Aquí lo han separado mal, porque la L, la consonante L, se une a la segunda vocal. Entonces, en la C hay una mala separación. Vamos a analizar de todas maneras las demás. Cohibido. La palabra cohibido. Tú tienes aquí cohibido, ¿no? Cohibido. Ya te dije que la H es como si no existiese. La H no existe. Entonces aquí vamos a tachar la H. Y entonces tú tienes acá dos vocales seguidas. Tienes la O y tienes la I, ¿no? ¿Y qué cosa es la O? La O es una abierta y la I es una cerrada. Tienes abierta más cerrada. Y como la cerrada no tiene tilde, entonces es un diptongo y los diptongos nunca se separan. Entonces, al momento de separar las sílabas, tú vas a hacerlo así. Do. Obviamente tú sabes que ahí hay una H y simplemente lo completas con la H. Y ya está. Y esta sería la separación correcta de cohibido, lo cual está bien. Ahora pasamos a la siguiente, maternal. Ya eso está súper fácil, pues. O sea, eso ni siquiera para analizarlo, ¿no? Maternal. Está correctamente separada. Por lo tanto, la clave correcta se encuentra en la C. Ahora vamos a la pregunta 5. Eso le va a tocar a la siguiente alumno, Kiara. Kiara Paucar, en la línea, por favor, active su micrófono. Miss. A ver, la pregunta dice, ¿cuál es la palabra? Uy, esto está súper fácil, es solamente para saber el concepto. Concurrencia vocálica que presenta vocal abierta más abierta. ¿Cuál era? Diptongo, triptongo. Excelente, muy bien. ¿Dónde se encuentra abierta más abierta? En el hiato simple. Excelente, punto para usted. Puede apagar su micrófono. Ahora tenemos la pregunta 6. Vayan completando en su libro, que son 15 preguntas las que yo tengo. A ver. Señala la alternativa que presenta dos diptongos, es decir, que dentro de una palabra hay doble consecución de dos vocales, ¿no? De una palabra de repente al inicio tiene dos vocales seguidas y de repente al final de esa palabra o en el intermedio de esa palabra también tiene dos vocales seguidas. Entonces, eso es lo que te está pidiendo. ¿En qué parte de una palabra presenta dos diptongos?
2 diptongos. A ver, creo que está fácil porque simplemente tienes que eliminar las palabras que solamente tienen un diptongo. Tienes que eliminar la que tiene solamente un diptongo o tiene solamente una consecución de vocales y dejar la que tiene más de una consecución de vocales. Y ahí te pones a analizar si son diptongos. A ver, vamos con la pregunta 6 y eso le toca a Donati Gamboa. Active su micrófono. Donati Gamboa. Muy bien. Profesora, A ver, ¿en cuál de las alternativas encuentras 2 diptongos? en la clave E. ¿En dónde? En la clave E. En la E. Ya, a ver, vamos a analizarla, ¿ya? A ver, obviamente tenemos que descartar y eliminar las que solamente tienen un diptongo o solamente una consecución vocálica, ¿no? Por ejemplo, en construirá, acá solamente hay uno, UI. Hay diptongos, sí, diptongo homogéneo, pero solamente hay uno y me está pidiendo 2. Entonces, eliminado. Cuestionario, acá sí hay 2, ¿no? UE y luego IO, acá sí hay 2. Ahora voy a analizar qué tipo de vocales son. A ver, U más E. En U más E, ¿qué cosa tengo? Cerrada más abierta, diptongo. Y luego en I más O, tengo una cerrada más abierta. Y efectivamente en la B encuentro 2 diptongos. Pero vamos a analizar si de repente la palabra que tú me has dicho también es la clave, ¿no? A ver, vamos a analizar entonces, es la pregunta 6, ¿no? Pregunta 6. A ver. Ah, pero me había olvidado de algo. Ah, muy bien. Aquí me faltaba IO. IO. ¿Mm? A ver, vamos a repetir el análisis. Me había olvidado de otro. A ver, en cuestionario tenemos tres consecuciones vocálicas. Tenemos UE, tenemos IO y luego tenemos IO. Entonces no habría 2, ¿no? Habrían 3. A ver, U es cerrada, A es abierta. Entonces tengo cerrada más abierta, ¿no? Luego tengo en IO, tengo cerrada más abierta, en el de TIO, y luego en RIO tengo también IO cerrada más abierta. Entonces ahí no tengo 2 diptongos, tengo 3 diptongos, y no me está pidiendo 3, me está pidiendo 2. Muy bien. En OASIS yo solamente tengo una, OA, OA. Solamente tengo una y me está pidiendo 2. Y ni siquiera es diptongo, porque OASIS, ¿qué cosa es? OA, ¿qué cosa es? Abierta más abierta. Abierta más abierta es hiato y no diptongo, entonces descartado. Luego tengo pleito. Acá también tengo solamente una consecución vocálica. Tengo EI. EI, ¿qué cosa es? Abierta más cerrada. Pero como solamente tengo una, también descartada porque me está pidiendo 2. En guardia, este era el caso de la G, ¿no? El caso de la G. En guardia tú sí lees la U, porque tú no dices guardia, tú dices guardia. Entonces sí estás leyendo la U. Como sí lees la U, entonces es válido UA y luego IA, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? UA, tenemos ahí una cerrada más una abierta, diptongo, y luego tenemos otra vez una cerrada, IA cerrada más una abierta. Ahí ya tengo 2 diptongos, diptongo, diptongo. Entonces es lo que me pide, ¿no? 2 diptongos. Por lo tanto, la clave obviamente es la E. Muy bien, punto para usted. Ahora vamos a pasar a las siguientes preguntas. Esperen un ratito que voy a hacer un copiar y pegar así veloz. Un ratito, un ratito. Ya. Ya, muy bien. Ahora continuamos. Tenemos la pregunta 7, donde nos dice, palabra correctamente silabiada. Como ya hemos visto un montón de ejemplos de separación de sílabas, ya les he explicado cómo, ahora ustedes solos, a ver, ¿a quién le toca? Le toca a Ítalo Dueñas. El usuario Ítalo Dueñas, active su micrófono, por favor. Ítalo Dueñas, para la pregunta 7. Sí. Muy bien. A ver, te voy a dar un tiempo, porque yo sé que de repente no lo has estado resolviendo, pero te voy a dar un tiempo a ver si logras identificar cuál está correctamente silabiada. ¿Cuál de estas alternativas la han separado en sílabas correctamente? A ver.
¿Anhelo? Anhelo, ya, a ver, vamos a analizar. Palabra correctamente silabiada. Recuerda que la X, te dije que la X es una consonante, ¿no? Es una consonante, por lo tanto la consonante siempre se va a unir a la segunda vocal, a la vocal que le sigue, a la vocal que está después de ella. Por lo tanto, taxi está bien separado, ¿no? Tac, sí, porque la X funciona así. La X es una consonante que se une a la segunda vocal, a la vocal que le sigue. Entonces, taxi está correctamente separado. Parece que esa es la respuesta. Pero igual vamos a analizar las demás. Tengo la palabra inmoral. En inmoral, obviamente, se separa así. In, mo, ral. Inmoral. Y acá obviamente está incorrectamente separado porque ha separado a la I de la N. Y tú no puedes separar a la I, o sea, tú no puedes separar a una vocal de una consonante mientras después de la consonante no haya otra vocal, ¿no? En este caso, si después de la N hubiese habido una vocal, ahí sí la separabas de la N a la I, pues. Pero después de la N hay una consonante, que es M. Entonces, por lo tanto, la I se lleva a la N y obviamente la M se va con la O. Ahora, criatura. En criatura yo tengo acá que la I es una cerrada y que la A es una abierta. Cerrada más abierta diptongo, por lo tanto criatura se mantenía junto. Cri, A, o sea, no voy a separar a la I de la A. Cri, A, tu, ra. Así era lo correcto. No se separaba la I de la A porque la I es cerrada y la A es abierta. Cerrada más abierta, diptongo. Mientras la I no tenga tilde, no puede ser hiato, pues entonces es diptongo. Anhelo. Anhelo te dije que es como si la H no existiera. La H no existe, olvídate, la H no existe. Entonces, es como si después de la N estuviese la E. Entonces, como después de la consonante está la vocal, entonces la consonante se une a la segunda vocal. Entonces lo correcto sería dejar solita la A y luego a la N, A, ne, lo. Obviamente tú sabes que hay H intermedia, ¿no? Y colocas aquí la H. Esta es la separación correcta de anhelo. De búho. En búho tú tienes una H también intermedia, obviamente vas a hacer como si no existiese la H. Entonces después de la U le sigue la O. ¿La U qué cosa es? Es una cerrada con tilde y la O es una abierta. Si tienes cerrada con tilde más abierta, eso ya es un hiato. Cerrada con tilde, donde la cerrada lleva la tilde, ahí ya tienes un hiato. Entonces, ¿cómo lo vas a separar correctamente? Bu, los hiatos siempre se separan. Bu, y obviamente la H se va a ir con la segunda vocal. O. De esta manera. Bu, O. Porque cerrada con tilde más abierta es hiato y todos los hiatos se separan. Por lo tanto, la clave correcta estaba en la A. Pasamos a la pregunta 8. A ver, ¿a quién le toca? Sí, no importa, no hay problema. Para eso estamos, para volver a explicar. Mendoza, vale Mendoza, el usuario vale Mendoza está en la línea. Vale Mendoza. A ver. Para ti la pregunta 8, facilísimo. ¿Cuál presenta diptongo creciente? Lo primero que tienes que recordar es cuál era la fórmula del diptongo creciente. Cerrada más abierta. Exacto, cerrada más abierta. Tú solamente relaciónalo, ¿no? La palabra creciente empieza con C, entonces la fórmula también empieza con C, cerrada más abierta. ¿En cuál encuentras tú diptongo creciente? En la última, en la E. En la E. Vamos a analizar. A ver. En compartir no hay vocales seguidas, eliminado. En ciudad tengo tengo U más I, que es cerrada más cerrada, eso es diptongo homogéneo, descartado. En la C tengo E más I, acá tengo E más I, vocales seguidas, donde E viene a ser una abierta, I viene a ser una cerrada, abierta más cerrada es diptongo decreciente, eliminado. Inhumano. En inhumano, si te das cuenta, no hay vocales seguidas, porque después de la N le sigue la U, no hay dos vocales seguiditas, ¿no? Entonces, descartado. En emocionante, tengo aquí en IO, ¿no? En SIO. Tengo que I es una cerrada y tengo que O es una abierta, ¿no? Entonces, ahí está, pues, cerrada más abierta, diptongo creciente. La respuesta es la E. Muy bien, respuesta correcta. Pasamos a la pregunta 9. Señala la alternativa que presenta hiato simple. Lo que tú tienes que recordar es cuál era la fórmula del hiato simple. A ver, eso le toca a Rivas, el usuario Rivas.
Rivas 16 Mimi, ¿quién es? El usuario Rivas. Ya, Sí, a ver. Para la pregunta 9, ¿dónde se encuentra el hiato simple? Primero recuerda la fórmula. ¿Cuál era la fórmula del hiato simple? ¿Cuál era? ¿Qué combinaciones de vocales? cerrada con cerrada. Ya, cerrada más cerrada, pero no cualquier cerrada más cerrada, sino cerrada más cerrada iguales. Iguales. ¿Cuál era la otra? La más importante. Te falta una, la más importante. Abierta más abierta. Ajá, abierta más abierta. Entonces, ahora busca en cuál de las alternativas tienes cualquiera de estos dos modelos. Analízalo. Ahí en tu libro. ¿La B? La B. A ver, ya. Ahora sí puedes apagar tu micrófono para analizar. Vanidad. En vanidad no hay ninguna vocal seguida, ¿cierto? No hay dos vocales seguidas, por lo tanto descartado. En real sí, donde E es una abierta y A es una abierta. Entonces ahí tienes, pues, abierta más abierta y hiato simple. Ahí está la respuesta, pero vamos a analizar todas. En búho, recuerda que te dije que la H es como si no existiese, entonces después de la U le sigue la O. Entonces tú tienes que la U es una cerrada pero con tilde, y luego tienes la O que es una abierta. Cerrada con tilde más abierta es hiato, pero no hiato simple, sino hiato acentual. Entonces también descartada. En la palabra Dios, tú tienes acá I-O, donde I es una cerrada y O es una abierta. Entonces tienes cerrada más abierta, pero como no hay tilde en la cerrada, esto es un diptongo más no un hiato. Entonces por eso descartado. En la palabra tiempo, tienes I-E, donde I es una cerrada, E es una abierta. Por lo tanto, tú tienes aquí cerrada más abierta, como la cerrada no tiene tilde, entonces no es un hiato, es un diptongo. Por lo tanto, descartado. Muy bien, la clave correcta estaba en la B. Punto para usted. A ver, 10. ¿Dónde existe en la palabra inhumano la separación silábica correcta? A ver, ¿a quién le toca responder? Recuerda que la H no existe y obviamente la consonante siempre se une a la segunda vocal. A ver, tenemos a el usuario Martín Flores. Martín Flores, ¿es Martín Flores? ¿Es correcto o no? ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? A ver, dígame dónde ha encontrado correcta separación silábica para la palabra inhumano. Ya lo hemos visto anteriormente. ¿En la C? A ver, vamos a analizarlo. ¿Ya? Vamos a analizarlo. A ver, dije bien claro que cuando tú tenías la palabra inhumano, a ver, fíjate, no. Listo. La H es como si no existiera, ¿no? La H no existe. Es como si después de la N le siguiese la U. Entonces, sepáralo si tuvieses así, pues. Si tuvieses así. Inhumano. Si lo tuvieses así. Sepáralo si lo tuvieses así sin la H explícita. ¿Te parece H? Ya, si tuvieses así, sepáralo. Entonces la separación correcta sería de la siguiente manera. Y, obviamente la dejo sola a la I porque la N tiene una vocal al costado de donde apoyarse. No. Y simplemente tú sabes, como dijimos que la H no existe, pero sabemos que sí la tenemos que escribir, entonces simplemente la escribimos aquí. Inhumano, esa era la separación correcta. Y se encuentra en la clave A. La respuesta correcta era la A. ¿Ya? Era la A. Muy bien, para que puedan tener una mejor idea de la separación, quítenle la H y escríbanlo sin H, en la separación mental. Y luego ya le agregas la H y te vas a dar cuenta cómo se separaba correctamente. Porque obviamente tienes que ponerle la H porque es la regla, pues es la regla. Solamente para que te guíes, para que tengas una idea, mentalmente lo haces. A ver, muy bien. Pasamos a la 11. La 11 ya está resuelta, pero la voy a explicar. ¿Cuál de las siguientes palabras presenta diptongo creciente? Súper fácil. Creciente empieza con C, por lo tanto la fórmula también. Creciente, cerrada más abierta. ¿Dónde encuentro yo cerrada más abierta? En la palabra hiato tengo
eh, la I es cerrada y la A es abierta. Parece que ahí está la respuesta, pero igual voy a analizar las demás. En vaina tengo A es abierta, I es cerrada. Ya esa no sería la respuesta. En luna no hay vocales juntas. En viuda tengo que I es cerrada y U es cerrada. Entonces cerrada más cerrada es diptongo homogéneo, no creciente como me lo está pidiendo. Descartado también. En causa tengo que A es abierta y luego tengo que U es cerrada. Por lo tanto, tengo abierta más cerrada, esto es decreciente, ¿no? Entonces la clave correcta está en la A, porque creciente es cerrada más abierta. Ahora pasamos a la pregunta 12, ya vamos a terminar, nos faltan 4 preguntas nada más, creo. A ver, obviamente están copiándolo en el libro, ¿no? Ya, a ver. Fórmula del triptongo, súper fácil, facilísimo, lo más fácil que le ha tocado a ver a quién, a Sofía. Sofía Isabel. El usuario Sofía Isabel. Es mi A ver, ¿cuál es la respuesta de la 12? la ¿Cuál? ¿Cuál me dices? la La A. La A. Muy bien, porque la fórmula del triptongo, ¿cuál era? Cerrada más abierta más cerrada. La encontramos en la clave A, muy bien, cerrada más abierta más cerrada. Respuesta correcta. Ahora pasamos a la pregunta 13, diptongo homogéneo. Lo que tú tienes que recordar es la fórmula del diptongo homogéneo, está súper fácil. A ver, ahora pasamos a Lía Torres. El usuario Lía Torres, a ver, active su micrófono. Lía Torres. Lía Torres, active, ya, muy bien. A ver, ¿en cuál alternativa encuentras tu diptongo homogéneo? ¿Estás ahí? ¿En cuál encuentras diptongo homogéneo? ¿Dónde? A ver, más fuerte, por favor. ¿Me dices la? La A. A ver, su compañera me dice la A. Pero ustedes se están olvidando de algo, ¿ya? Y acuérdense, ustedes están olvidándose de algo. Que ustedes tienen que mirar que la palabra tenga 2 vocales seguidas. Y en la palabra construye yo no encuentro 2 vocales seguidas. Yo les dije que la Y era como si fuese la I, pero cuando está al final, cuando termina, como por ejemplo cuando tienes la palabra hoy. La Y está al final, ahí recién es I. O como en Paraguay, la Y está al final, ahí recién es I, cuando la Y está al final. Aquí la Y no está al final, porque aquí a la Y tú no la pronuncias como I, tú la pronuncias como Y. Tú dices construye, no dices construye, ¿no? No dices así. Entonces, por lo tanto, a la Y solamente se le considera como I cuando está al final de una palabra, al final de una palabra. Entonces, aquí dentro de la palabra la Y no se convierte en vocal, sino consonante. Recuerden eso siempre, ¿ah? En la palabra construye no hay 2 vocales seguidas, no hay vocales seguiditas, descartada. En la palabra cuenca, tú tienes que U es cerrada y luego que E es abierta. Obviamente esto no es un diptongo homogéneo. La fórmula del diptongo homogéneo es cerrada más cerrada, pero diferentes. Cerrada más cerrada, diferentes. Por lo tanto, tú puedes tener IU o puedes tener UI, ¿no? Cualquiera de esas combinaciones. Encima no hay vocales seguidas, descartado. En instructor tampoco hay vocales seguidas, descartado. En cuídalos, a ver, tenemos que la U es una cerrada y que la I es una cerrada. Y tal vez te puedas confundir porque de repente viste que la I tenía una tilde, ¿no? Y de repente vas a decir, ah, ya, cuando la cerrada tiene tilde es un hiato. Pero recuerda que eso solamente funciona, escúchame bien para que se te quede bien claro, eso de la tilde, para convertirlo en hiato, solamente funciona cuando tú tienes una abierta más una cerrada. Acá tú no tienes una abierta más una cerrada, tienes una cerrada más una cerrada. Entonces ahí no funciona. Por más que tenga tilde, sigue habiendo diptongo homogéneo. Sigue habiendo porque tiene cerrada más cerrada. Si tuvieses abierta más cerrada con tilde, ahí sí existiría hiato, ¿no? Ahí sí habría hiato. Pero no, pues no tienes acá abierta más cerrada. Acá tienes cerrada más cerrada con tilde. En cualquier otra combinación donde de repente la tilde se encuentre en la abierta o la tilde se encuentre en una cerrada más cerrada, sigue siendo diptongo. Solamente va a existir hiato cuando tengas la fórmula abierta más cerrada con tilde o cerrada con tilde más abierta. Siempre cuando la cerrada con tilde acompañe a una abierta, en ese caso nada más existe el hiato. Así que no se vayan a confundir si ven tilde en otro tipo de combinaciones, ¿ya?
Por lo tanto, obviamente la clave era la E. Ahora pasamos a la pregunta 14. Ya nos faltan solamente 2 para terminar. ¿Ya? A ver, tenemos luego al siguiente usuario. Tenemos otra vez a Jared, ¿ya? Jared. No, vamos mejor con las personas que no dieron con la respuesta. Que no dieron con la respuesta para que puedan corregir eso, ¿ya? A ver, con el usuario Martín Flores. Martín Flores, yo creo que ahora sí ya es tu momento. Ya, a ver, hiato acentual. ¿En cuál encuentras hiato acentual? Recuerda que la H es como si no existiera, ¿ya? Ahí ya más o menos. A ver, ¿dónde encuentras hiato acentual? ¿Cuál era la fórmula del hiato acentual? Lo acabo de decir hace un instante, ahorita lo acabo de decir. Fórmula del hiato acentual. ¿Cuál es la fórmula del hiato acentual? A ver, ¿ya la tienes? La fórmula del hiato acentual. Después la 15 la va a hacer Lía Torres, la 15 para Lía Torres. A ver, ¿cuál es la fórmula del hiato acentual? Cerrada. ¿Recuerdas? Ya, cerrada más abierta, pero, ¿qué más? Cerrada más abierta, ¿sí nomás? Cerrada con tilde. Ajá, cerrada con tilde más abierta. Por lo tanto, ¿cuál podría ser la otra combinación? Abierta más cerrada con tilde. Ajá, abierta más cerrada con tilde, exacto, abierta más cerrada con tilde. Y a esto le corresponde al hiato acentual. Ahora sí puedes decirme dónde se encuentra la alternativa. Recuerda que la cerrada tiene que tener tilde para que sea hiato acentual y la abierta no. La A. En la A, muy bien, ahora sí pues. La H es como si no existiese, ¿cierto? Entonces la U es una cerrada con tilde y la O es una abierta. Ahí está la respuesta, ahí está la respuesta. Muy bien, como ya se nos acaba el tiempo, pasamos de frente a la 15. A ver, la 15 le toca a Lía Torres, ¿ya? Lía Torres. Señala la alternativa que presenta una palabra con incorrecta separación. ¿Dónde lo han separado mal? A ver, ¿lo puedes ver? Ya había mencionado tu nombre para que lo vayas haciendo. ¿La tienes o no la tienes? Lía Torres, esperamos su respuesta. A ver, le vamos a dar tiempo. Con eso ya finalizaríamos el desarrollo del libro. ¿Dónde la han separado mal? En la C. En la C, me dice, en la C. A ver, vamos a analizar. Cooperar, tienes aquí abierta más abierta, ¿no? Abierta más abierta, hiato, y el hiato siempre se separa. Por lo tanto, está correctamente separado la primera. La segunda, ahorro. Es como si la H no existiera, ¿no? Entonces tú tienes que la A es una abierta y la O es una abierta. Abierta más abierta se separan, donde la H obviamente se va con la segunda vocal. Por lo tanto, la B está correcta. A ver, vamos con la C. En la C tú tienes EU, donde E es una abierta y U es una cerrada. Abierta más cerrada, diptongo, y el diptongo nunca se separa. Por lo tanto, aquí en la C debería haber sido reu. Reumatismo. No debieron separar a la E de la U. Por lo tanto, la C obviamente es la que han separado mal. La C la han separado mal, por lo tanto, la pregunta nos decía ¿cuál tiene incorrecta separación? Esa es la C. Muy bien. Maldad está bien separada. Interpersonal también bien separada, además no hay vocales seguidas para poder analizarlas. Entonces la clave correcta es la C. Muy bien, punto para usted. Ahora sí, ya hemos pasado con el desarrollo del libro. No se preocupen, últimas indicaciones ahí mientras están todavía. Últimas indicaciones así rapidito nomás, presten atención, ¿ya? El video yo lo voy a subir, así que no se preocupen si se han atrasado. Pero para el día sábado yo quiero que me presenten, les voy a mandar un correo al intranet por el cual ustedes me van a enviar la foto de los libros
de todo lo que hemos avanzado, es decir, son 3 temas lo que hemos avanzado en la parte de competencia lingüística, ¿no? Entonces, la foto del desarrollo del libro de clase que lo hacen conmigo, la foto del libro de tareas que eso lo resuelven ustedes, esa parte la desarrollan ustedes, tengo que tener la foto de eso, también me envían, y también me mandan la foto de lo que han copiado a su cuaderno. Esto es lo que van a copiar a su cuaderno con respecto a este tema. Yo se los voy a mandar en un link también, lo que van a copiar al cuaderno, todo en el chat del intranet. Y bueno, y con respecto al correo que les voy a mandar para que me suban las fotos, indíquenme bien claro su nombre y apellido completo y su grado, ¿ya? Su nombre y apellido completo y su grado. Y también tienen que mandármelo todo de un porrazo, es decir, no me lo manden por partes. Si todavía no terminas, espera a terminar lo demás para que me mandes todo completo. Tienen que mandarme las fotos todo completo. Ya tienen que decirme ahí, especificarme completo. Y ahí obviamente yo voy a ingresar para ver las fotos de todo lo que les estoy pidiendo. ¿Ya? Recuerden, foto del cuaderno copiado, foto del libro de tareas que ustedes resuelven y foto del libro que resuelven conmigo. ¿Ya? Todo eso obviamente me lo tienen que mandar. ¿Ya? No se olviden que tienen solamente plazo hasta el sábado. Ya solamente hasta el sábado para enviarme eso. Ahorita se los mando todos los datos que tienen que saber al chat del intranet, ¿ya? Más tarde estaré subiendo ya el video de la clase. Entonces eso sería todo por hoy y nos despedimos, ¿ya? Ahora sí pueden colgar.